Buenas tardes, comunidad TESI, ¿cómo están? Nuevamente Israel Villanueva del Departamento de Educación Continua de la Subdirección de Vinculación y Extensión del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautla Izcalli, con un nuevo conversatorio con nuestra querida profesora Ligia, sexóloga educadora, humanista, poeta, escritora y etc, 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 que le pedí nos platicara de un tema muy interesante en el que muchos creerán que son expertos, pero ya verán que nadie es tan experto en este tema, salvo los sexólogos educadores. Y este tema es bases de la sexualidad humana. Profesora Ligia, ¿cómo está? Yo maravillosamente bien, aquí dentro del encierro que tenemos, sintiéndome útil, apoyando a los chicos y chicas del TESI con todísimo cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, cuéntanos un poquito. Yo sé que usted tiene muchos temas al respecto, pero nos gustaría que de inicio nos diga cuáles son los objetivos de que conozcamos las bases de la sexualidad humana. Bueno, vamos a hacer un conversatorio muy sencillo, pero lo suficientemente con la información adecuada para que los chicos entiendan. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos en cosas de semántica en la sexualidad y no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Por si algún experto en el tema que no es correcto, es aterrizado a nivel cancha, a nivel usuario. Exactamente, a nivel joven. Y todos somos usuarios. Bueno, primero que nada, el objetivo de esta plática que vamos, de este conversatorio. Voy a tomar mis notas. Por supuesto, que vamos a tener el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Primer objetivo, conocimiento y aceptación de la sexualidad propia. Porque a veces no conocemos nuestra sexualidad. Y lo más grave, que a veces no la aceptamos, ¿verdad? El segundo, respeto a la sexualidad ajena. Qué importante. Tenemos que entender que el derecho a la sexualidad ajena es inalienable, a mi propia sexualidad es inalienable. Nadie se puede meter en mi sexualidad, ni yo me puedo meter en la sexualidad de nadie. Conocimiento de los mitos, roles y tabúes que hay en la sexualidad. Dentro de todas las disciplinas humanísticas, la sexualidad es la que más mitos tiene y la que más tabúes tiene. Y obviamente el conocimiento de la sexualidad y sus funciones dentro de un contexto sociocultural histórico. ¿La sexualidad tiene que ver con un contexto sociocultural histórico? Por supuesto que sí, porque la sexualidad en todas las culturas es diferente. Aún dentro del mismo México es diferente la gente del norte que la gente del sur. Claro. Ahora imagínate, por ejemplo, las culturas islámicas son totalmente diferentes a la nuestra. Los de Oriente, los de Occidente, todo es diferente. Por eso es tan interesante la sexualidad. Y a mí me gusta mucho profundizar en lo que es el aspecto histórico. Muy bien. Entonces, poco a poco vamos a ir desarrollando qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que entender es dentro del tema de la sexualidad, vamos a ver, primero que nada, ¿qué es lo que nosotros entendemos por sexo? Lo que tenemos por sexo. No toda la gente entiende lo mismo. A veces nos referimos a cuando vemos un formulario, una encuesta, nombre completo, sexo. A eso se refiere. A eso me refiero, pero eso es muy fácil para cualquier persona. Pero si yo estoy en una plática con 200 o 500 personas y le digo, a ver, ¿quién de ustedes quiere participar y decirme qué es lo que usted entiende por sexo? Y se ponen rojos, o si no, dicen, ay, algo maravilloso, y hasta voltean los ojos en blanco. O, ay, no, pues es que hace mucho que ni sé de eso. Entonces, lo que la gente se refiere a veces es a las relaciones sexuales. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender por sexo? Los dos grandes grupos en que nos dividimos todos los seres vivos, animales, vegetales y humanos. En humano, hombre, mujer. En animales, hembra, macho. Y en los vegetales, pues las flores también tienen sus estambres y sus pistilos, o sea, sus órganos sexuales. Ok. ¿Cuál es la finalidad del sexo? Pues, ¿Para qué nos sirve el sexo?
pues más que para placer, es reproducir. Digo, Es literalmente específicamente reproducción, reproductivo. exactamente. Entonces, luego vamos con otra palabrita que ya viene, que ya es más compleja, ¿no? Sexualidad. ¿Qué es lo que entiende una persona por sexualidad? Paréntesis, entonces, por favor, si ven en un formulario sexo, no pongan mucho, no pongan de vez en cuando, no pongan Solo con mi pareja. No importa. ¿Eres hombre, eres mujer? Exactamente, hombre o mujer, femenino o masculino, exactamente. Bueno, ahora vamos con el término sexualidad. ¿Qué cosa es la sexualidad? La sexualidad es un conjunto de características biológicas, psicológicas y social históricas que me hacen comportarme como hombre o como mujer. Yo nazco perteneciendo al sexo femenino, tú naces perteneciendo al sexo masculino, pero a comportarme como mujer o a comportarte como hombre lo aprendes ya una vez que estamos fuera del vientre de mamá, que entonces empieza la sociedad a impactar en nuestro ser, en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro actuar. En nuestro actuar. Entonces, eso es sexualidad, conjunto de características biológicas, psicológicas y social históricas que me hacen comportarme como hombre o como mujer. Entonces, si la finalidad del sexo dijimos que era ¿qué? Reproductivo. La reproducción, ¿cuál será la finalidad de la sexualidad? La gente a veces, pues tener relaciones sexuales. No, porque yo desde que nazco tengo sexualidad y no tengo relaciones sexuales. Entonces, la finalidad de la sexualidad es el placer y la satisfacción. Y cuando yo digo placer y satisfacción, no estoy diciendo placer y satisfacción del ombligo para abajo y de la rodilla para arriba. Estoy diciendo placer y satisfacción integral. Por ejemplo, cuando tú realizas un evento y te dicen, oye Israel, qué bonito te quedó tu evento, ¿qué sientes? Orgullo, satisfacción. Placer y satisfacción por el trabajo que realizaste. Cuando tu niño o tu niña te dice, ay papá, es que yo te quiero mucho porque eres el papá más lindo del mundo, ¿qué sientes? Placer y satisfacción. Cuando tú le ayudas a una persona a hacer algo, una obra de caridad, como llamamos nosotros. Por ejemplo, ayudar a un ciego a pasar una calle. Y tú lo ayudas y te dice, ay, que Dios se lo pague, Dios lo bendiga, muchas gracias. Y esa persona te lo está diciendo desde el fondo del alma, tú lo estás recibiendo igual, entonces es placer y satisfacción a nivel espiritual. Entonces, eso es la sexualidad, algo que nos va a producir placer y satisfacción integral. Y a veces cuando tratamos el área de la sexología, las mujeres tienen mucho miedo de decir placer y satisfacción. Tienen mucho miedo, les angustia esas palabras. ¿Algo tendrá algo que ver cuando las mujeres son muy esmeradas en su arreglo? O sea, esa satisfacción de sentirse mujeres por la forma en la que se ven, se sienten. Por supuesto, a mí me gusta arreglarme y verme bonita, o sea, no para gustarle específicamente a otra persona, para gustarme a mí. El placer y la satisfacción empieza por mí misma, que yo me sienta a gusto conmigo misma, que me identifique en forma adecuada. Entonces, ahorita que te decía esto de la sexualidad, te dije mucho. Entonces vamos a reducirlo a una cosa muy sencilla. ¿Qué cosa es sexualidad? Sexualidad es ser, sentir y actuar como hombre o como mujer. Y su finalidad es el placer y la satisfacción. Ser, sentir, actuar y el fin es... Ser, sentir, pensar y actuar como hombre o como mujer y su finalidad es el placer y la satisfacción. Bien. Muy bien. Luego tenemos otro término bonito, la sensualidad. ¿Por qué tú dices que una persona es muy sexy? ¿Lo puedo decir abierto? Por supuesto. Bueno, cuando... Voy a referirme a mi mujer, ¿no? Digo, cuando yo la veo, me encanta mi mujer. Ajá. Entonces, cuando la Es veo... preciosa. Digo, sí, la verdad que sí. Cuando yo la ¿qué dijiste? Cuando yo la veo... Perfecto. Cuando yo la veo Sí. y así me hace así como que... Digo, tenemos 10 años, pero me sigue gustando y cuando se arregla, Sí. me gusta verla, digo, me gusta mucho verte. Cuando caminas, Perfecto. Exactamente. así decir, guay, yo estoy con esa mujer, me gusta. Qué afortunado soy, ¿verdad? Sí, o sea, Por y se me supuesto. hace, mi mujer me gusta sensual y luego Bueno. de repente el estomaguito se me hace Tú raro. dijiste algo ahorita
cuando yo la veo, exactamente. La sensualidad es la parte bella de la sexualidad y la percibimos a través de los sentidos. Y cuando yo te digo los sentidos, te estoy diciendo 5 sentidos. No vamos a quitar ninguno, porque los sentidos en la sexualidad son muy importantes. Dentro de la bioquímica del amor, que le llaman, o sea, como dicen, ¿por dónde le entra el amor a la mujer y por dónde le entra el amor al hombre? ¿Sí? Al hombre le entra por el sentido de la vista. ¿No era por el estómago? No. Y a la mujer le entra por el olfato. El olfato. Entonces, por eso, los sentidos son tan importantes en la sensualidad. Tú hueles un perfume, ay, ese perfume me recuerda al que usa mi esposa, tú dices. No, y un olor te viaja a la mente, a lugares, Exactamente, personas. a muchas cosas. O sea, no vamos a limitarlo solo a la sexualidad. Vamos a manejar los sentidos a todos los niveles. Entonces, la sensualidad es la parte bella de la sexualidad y la percibimos a partir de los sentidos. A través de los sentidos entra el estímulo al cerebro, por un olor, por un sabor, por una textura. Por algo que escuchamos bonito, una palabra bonito, y entonces empieza el cerebro a revolucionar ahí como enloquecido, y entonces nuestra sexualidad funciona. La sensualidad es lo mismo que sexy. Pero Exactamente, bueno, pero bien, pero sensualidad. A mí me gusta más sensualidad. Qué persona tan sensual, qué persona tan sexy. Bueno, cada quien puede manejarlo como quiera. ¿Podría decirse cuando dicen qué persona tan sexy, tan antojable? Porque luego la gente lo Bueno, relaciona con eso. Bueno, también se nos puede antojar una persona que está agradable, que está guapa, que está bonita, que tiene lo suyo, ¿verdad? Tiene lo suyo. Que tiene lo suyo. Entonces no nos vamos a olvidar que la sensualidad se disfruta con los 5 sentidos y debemos de poner a trabajar siempre nuestros 5 sentidos, ¿sí? Es más, nosotros podemos tener placer sexual a través de los sentidos sin llegar a la genitalidad, porque esa es otra palabra. ¿Qué cosa es la genitalidad? Todo lo referente a genitales femeninos y masculinos, nada más. Y aquí tenemos que aprender una cosa importante. A veces ya somos adultos y casados y tenemos hijos y a veces hasta nietos. Y no tenemos idea de cómo está formado nuestro aparato reproductor, nuestro aparato genital. A mí me hace mucha gracia porque cuando he ido a trabajar con chicos de universidad y le digo a un muchacho, a ver, dime cuáles son las partes del aparato reproductor masculino. Por ejemplo, de aparato externo. Y entonces me dice, pene y testículos. Y yo de solo imaginarme como si fueran esferitas de Navidad, los testículos colgando de un hilo, ¿verdad? Entonces le digo, no, los testículos están dentro del aparato reproductor interno. Lo que está externo sería el escroto, exactamente. Entonces, como que nos hace un poco de falta, como que pasamos primaria, secundaria, prepa y licenciatura de noche en el aspecto de la sexualidad. Tenemos bastante ignorancia, o falta de conocimiento o falta de interés. No, porque a todo el mundo le interesa la sexualidad. Bien, luego, a nivel de mujer, si yo digo genitales externos, entonces te dicen vagina. La vagina no está en externos, está en interno. En externo estaría todo lo que es la vulva. Claro. Y la gente dice... La vulva es labios mayores. La vulva es labios mayores, el monte de Venus, el clítoris, o sea, lo que está a la vista. Bien, entonces ya quedamos claros qué es sexo, qué es sexualidad, qué es sensualidad y qué es genitalidad. Entonces la genialidad, un tiempo antes de que pase, la genialidad tendría que verse bien con darle el nombre correcto a las cosas. Eso está en educación sexual, ahorita lo vamos a ver exactamente. Vamos a ver dentro de qué cosa sería la identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Comprende 3 aspectos básicos para que lo tengamos claro. Primero que nada, identidad de género. ¿Qué cosa es identidad de género? La conciencia que yo tengo como ser humano de pertenecer, en este caso, al sexo femenino, y tú de pertenecer al sexo masculino. Luego tenemos lo que es rol de género. ¿Qué cosa es el rol de género? Es lo que marca el comportamiento del individuo de acuerdo al sexo que pertenece,
al femenino o al masculino. Y luego tenemos orientación sexual. ¿Qué cosa es la orientación sexual? Es la atracción, gusto o preferencia de un individuo para elegir pareja, ya sea coital, afectiva, en fantasía, intelectual, espiritual. O sea, porque no nos vamos a limitar solamente a la relación coital. Una persona puede gustarte a ti y puedes identificarte y llevarte de maravilla, por ejemplo, en el aspecto intelectual. Es que tenemos las mismas afinidades, me gusta la misma música, los mismos deportes, o sea, una serie de cosas que nos gusta a los seres humanos. O hay una persona que dice, no, a mí esta pareja me interesa solo para lo coital, pero no me interesa relacionarme afectivamente. Bueno, de ahí se vale, cada quien puede disfrutar su sexualidad como la quiera. Aquí quiero hacer un paréntesis, a menos que me diga que viene en educación sexual. Ajá. Entonces, ok, mi orientación sexual, que es como, no es como, es mi agrado hacia determinada persona para algo, que puede ser para tener relaciones sexuales, para algún rapidín, lo que uno quiera. Lo que quiera. No está condicionado con mi parte afectiva y demás. Aquí, dígame si lo vamos a ver después, porque me voy a brincar por una razón. Es como, si hablaba algo de rol de género, ¿no? La mujer tiene que ser así, el hombre tiene que ser así. En ese sentido, es un mito, que yo creo que es un mito, que no es que los hombres podemos separar, o sea, los hombres es muy fácil poder tener relaciones coitales con alguien y no involucrar el corazón y tener a mi mujercita los afectos, aparte, los afectos. Y se dice, pues lo correcto, decir que las mujeres no involucran el corazón y todo el tiempo, entonces no, ellas no nos fallan porque no pueden caer en ese pecado, porque... pero es que ya estamos viendo entonces mitos y tabúes. Yo lo sé, pero antes de irnos a mitos y tabúes, entonces es normal esperar también que las mujeres tengan esa parte, hombres para que escuchen. Bueno, pues somos seres humanos. Dicen que además a veces cuando la carne es flaca en cualquier gancho se atora, ¿no? Entonces vamos a procurar manejar el aspecto consciente del ser humano. O sea, ¿qué me puede ocasionar el relacionarme con X o Z pareja? O sea, el ser humano no es tonto. No, él no es tonto. Se quiere hacer tonto. A veces nos hacemos, ¿verdad? Los que la Virgen nos habla, ¿verdad? Pero no, o sea, los roles, los mitos y los tabúes van por aparte. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dijimos identidad de género, la conciencia de pertenecer al sexo determinado. El rol de género nos marca el comportamiento que tenemos los individuos y la orientación sexual es la atracción que yo tengo hacia una persona por diferentes áreas con las cuales me relaciono, ya sea por atracción, por gusto o porque quiero tener con aquella persona relación coital o solo afectiva o en fantasía. Muy bien. O por conveniencia. O sea, el ser humano es muy complejo, ¿sí? El típico que encuentra el amor después de ganarse la lotería. Exactamente. Luego tenemos lo que es educación sexual. ¿Qué cosa entendemos por educación sexual? Es el comportamiento del ser humano. O sea, ¿cómo es que se comporta el ser humano desde pequeño? La educación sexual se da en el hogar. La educación sexual no se aprende ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. ¿Por qué? Porque la educación sexual se da en el hogar, en base al ejemplo. ¿Cómo es que yo educo sexualmente a mis hijos? En base a las observaciones del niño y a sus preguntas. Y a las respuestas y actitudes que tengo yo como adulta cuando respondo. A veces nos da un miedo cuando nos preguntan ciertas cosas para las cuales o no tengo la respuesta por falta de conocimiento o porque tengo miedo o porque algo se me revuelve en mi pasado, etc. Entonces, esta educación sexual se da a través de observación y pregunta del niño, respuesta y actitud de los adultos. Entonces el niño se da cuenta cuando papá no le contesta o le dice, ve a preguntarle a tu mamá o ve a preguntarle a Perengano. No, tenemos que estar preparados como padres y como madres para contestarle a nuestros hijos, porque para nuestros hijos nosotros somos lo máximo. Papá lo sabe todo, mamá lo sabe todo. Caray, y resulta que de pronto papá le contesta una cosa que no tiene nada que ver, mamá le contesta algo que no tiene nada que ver, y el niño dice, ay, qué ignorante es mi papá, qué ignorante es mi mamá, si eso ya me lo enseñaron en la escuela. Y mi papá me contestó otra cosa. Entonces siempre he dicho yo que la escuela para padres es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me meto en una clase de costura
y voy a hacer una blusa y en vez de cortar un frente izquierdo y un frente derecho, corté 2 frentes derechos, pues agarré el trapo para sacudir. De ahí, dicen, echando a perder se aprende, pero justamente con la educación de los hijos no se puede echar a perder para aprender. Muy bien. Aquí un tip que nos pueda dar. O sea, cuando a veces pensamos que los niños no están en edad para ciertas preguntas, pero eso es lo que creemos. Ajá. Si el niño pregunta es porque está listo para escuchar la respuesta. Por supuesto. Si el niño pregunta es porque tiene ya la inquietud. O sea, necesito que me aclares. Entonces, yo le voy a responder al niño de acuerdo a su pregunta, no más. O sea, no se vale decir que, ¿qué sexo? ¿Qué coxa? Ajá. No se vale. No, porque entonces lo estamos tomando a choteo, vacilada, y entonces el niño va a perder confianza y va a decir, no, entonces ya no le pregunto a mi mamá ni a mi papá, voy a ir a ver a quién le pregunto. Y eso es lo grave cuando los niños le preguntan a una persona que no es papá ni es mamá. Bien. Entonces, luego tenemos lo que es la educación integral. La educación integral es la forma de prepararte para la vida. La forma de prepararte para la vida, y esa preparación dentro de educación sexual y educación integral, el ser humano lo necesita a lo largo de toda su vida. El niño de 3 años o de 2 años pregunta, ¿por qué yo tengo pene y mi hermanita no tiene? ¿A qué hora le crece? Entonces la mamá le dice, bueno, porque las niñas no tienen pene, el pene es de los niños. Tan sencillo se le contesta así. No pasa absolutamente nada. Y además, como los niños ahora tienen tantísima información, cuando yo le pregunto a los chicos en mis conferencias, ¿quién tiene mayor información en educación sexual, los hombres o las mujeres? Yo creo que, no sé, pues yo como hombre le podría comentar que cuando yo era chico y demás, pues se preguntan, hay mitos, pero es un tema recurrente en cierta etapa de la vida, ¿no? O tal vez toda la etapa de la vida hasta que uno no sé, está satisfecho con las respuestas que obtiene, pero supongo que eso es de los dos. Pero no siempre, porque las niñas tienen más información. ¿Por qué? Porque a la niña desde pequeñita le están diciendo que hay un proceso que se va a dar en la adolescencia que se llama menstruación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo he visto chiquillas cuando trabajo con escuela para padres que me dicen las mamás, es que mi niña tiene 6 años y se me acaba todas mis toallas sanitarias. ¿Y por qué? Porque la niña dice, mamá, es que estoy practicando para cuando me toque. ¿Sí? Entonces la niña se pone las toallas, eso es parte de educación sexual. La niña se pone las toallas sanitarias o los pantiprotectores de la mamá y está en un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo allá cuando la tierra no se enfriaba, cuando yo era niña, que ibas a la farmacia a comprar unas toallas sanitarias y te las daban envueltas en un papel tan raro. Y todo el mundo se muere de la risa cuando yo cuento eso. Te lo daban envuelto en un papel gris con flores rosas y nada. Y casi decías, casi por señas, con mímica, ¿verdad? Ahora, el chiquillo de 10 años, 12, 13, va con la mamá al supermercado. Y entonces la mamá ya va a pagar en la caja y se le olvidaron las toallas sanitarias. Oye, Pedrito, ve aquí a 3 pasillos, ahí están las toallas sanitarias, tráeme unas. Así se va feliz de la vida caminando cuando, mamá, ¿con alitas o sin alitas? Y entonces ya la mamá le dice así, ¿verdad? Mamá, diurna o nocturna, con una naturalidad de 3 pasillos hasta donde la mamá está en la caja, y entonces agarra la caja de toallas sanitarias, el paquete de toallas sanitarias y viene jugando con él. Y llega y lo echa en el carrito de las compras. Cuando llegan a la casa, le ayuda a la mamá a sacar toda la despensa. Y entonces la mamá le dice, toma, llévame mis toallas sanitarias y me las pones en el closet, en la gaveta tal. Y el chamaquillo llega y agarra el paquete y va y lo acomoda. Yo quisiera saber, ¿cuántos papás van con su hijito de 8 o 10 o 12 años a la tienda, al supermercado, y le dice al hijito, ay, ¿qué crees? Se me olvidó la caja de condones. Vete allá, aquel anaquel, y tráeme condones. Es más, ni siquiera lo piensan, porque no está en su mente esa posibilidad. Entonces, ¿qué está sucediendo?
que tenemos un pavor de tocar ciertos temas. ¿Mejor? Y es más, que cuando el papá llega y diga, a ver, toma hijo, llévame estos condones a la gaveta del buró. Es más, ni siquiera no sé a dónde los tienen en la gaveta del buró, ¿a dónde? Porque si el niño necesita un corta uñas, va a estar en la gaveta del buró y no vaya a ver los condones. Entonces, te das cuenta como todo es información, como todo es que se trate en casa con naturalidad. Así como mamá usa toallas sanitarias o tampones, papá usa condones. ¿Y cuál es el problema? Bien, entonces eso está dentro de educación sexual y de educar para la vida, educación integral. Yo tengo que educar a mis hijos para que cuiden su cuerpo, para que se respeten, para que vean cuál es el proceso hormonal que van a tener tanto las chicas como los chicos y qué es lo que va a suceder en el trayecto de su crecimiento. Entonces, por eso tenemos que estar como papá, como mamá, muy bien preparados. Muy bien. Nos comentaba de las áreas del ser humano, ¿no? O sea, al ser integral tenemos que considerar varias áreas. Exactamente. Al ser yo un ser humano integral, tenemos que manejar el área biológica, el área psicológica y el área social histórica. Biológica. Biológica. ¿Qué es lo que yo voy a ver en mi área biológica? Lo que es el aspecto de mi físico, mi cuerpo, cómo funciono, cómo se da el aspecto hormonal, qué sucede con las hormonas en mi crecimiento, cómo impactan las hormonas. En mí como mujer, yo Ligia niña de 0 a 11 años, yo Ligia adolescente de 11 a 20, yo Ligia adulta reproductiva de 20 a 35, 38 años. Yo Ligia etapa climatérica 37 a 65 años. Yo Ligia menopáusica, yo Ligia tercera edad. O sea, y lo mismo sucede con los hombres. En el hombre va por etapas. O sea, es el impacto que tiene el ser humano con las hormonas, que es muy interesante. Aquí le quiero interrumpir de tantas cosas, pero eso da para otros temas, yo creo que más amplios, después nos va a ayudar con eso. A ver, usted decía, ok, es integral, tengo que considerar la biología, usted decía respetarla, conocer la propia y la de mi pareja. Entonces, qué importante es conocer, hablaba varias etapas, Ligia tal, ¿no? Y si no tengo conocimiento de que mi mujer, ¿no? O mi maestra, o mi mamá, o mi suegra. O mi jefa. Puede estar en ese periodo de ya está declinando su parte, sus hormonas ya no están igual que antes. Ajá. Es normal que va a estar actuando un poco diferente. Si no tengo la capacidad de comprender eso. Pues vamos a vivir agarrados de la greña. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entra en etapa climatérica, tiene una serie de cambios. Y cuando está en etapa premenopáusica o menopáusica o posmenopáusica también. ¿Por qué? Porque impacta. Las hormonas que son del área física, de mi área biológica, impactan en mi área psicológica, cómo me siento, cómo me pienso. Y también impacta mi área biológica, mi área psicológica, en mi área social, cómo me comporto. De acuerdo a cómo yo me veo, me siento y me pienso, así actúo. Muy bien. Ajá. Ahora, ok, biológica, dijo psicológica. Psicológica, cómo me siento, cómo me pienso, cómo está mi autoestima, cómo está mi aspecto intelectual. Ajá. ¿Cómo pienso lo que pienso de mí mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Cuánto me valoro? Ok, y a ver, usted mencionó algo que me hace muy curioso, social histórico. Social histórico, eso es muy importante, porque lo social es cómo yo actúo ante la sociedad. Y cuando yo digo la sociedad, estoy diciendo mi sociedad principal, mi familia, mi entorno. Entonces, ¿qué pasa con esto de que cómo yo actúo? Hay personas es que es insoportable, es que se comporta tan raro. Yo tengo una historia personal, la historia personal de Ligia Alvarado Vives. Tengo la historia familiar de la familia Alvarado Vives, de donde yo provengo. La historia social de
las costumbres y todo lo que es costarricense, porque yo nací y me crié en Costa Rica. Pero es mexicana. Sí, claro que sí. Y luego cómo yo me adapté a vivir en sociedad en México, porque parece mentira, pero las costumbres y las creencias y una serie de cosas son diferentes en todos los países. Si son diferentes a nivel de estado, por ejemplo, en un país como México, que tiene tantos estados, las costumbres, las diferencias, las creencias, todas son diferentes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el aspecto de la historia es importante. ¿Qué es lo que yo traigo de mi familia, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de todo para atrás que tengo? Claro, y eso involucra desde cuál es la edad correcta para casarse, para embarazarse. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Con quién debo hacerlo? Ajá. ¿No? Que es muy común, o sea... O el que digan, ay, ¿cómo te vas a casar con fulanita si es divorciada? O cómo te vas a casar con perenganita si tiene hijos, o por qué si es de otra religión, o por qué si tiene esas costumbres tan raras. Ay, pero cómo, si ella trabaja y es independiente, y entonces ¿qué vas a hacer? O sea, todo esto vamos a irlo viendo poco a poco. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver primero lo que es el área biológica. Yo no puedo separar en el ser humano el área biológica del área psicológica del área social. Cada uno es un círculo. Cada uno es un círculo, así como los círculos, ¿verdad? Y entonces en medio estoy yo como individuo. Entonces vamos a ver primero así una repasadita rápida del aspecto biológico. Primero que nada, en el aspecto biológico, el sexo. ¿A qué sexo pertenezco? ¿Al femenino o al masculino? Por lo tanto, yo femenino, tú masculino, es diferente físicamente. Tú piensas diferente como hombre y yo como mujer, y tú actúas diferente como hombre y yo también como mujer. Entonces, el sexo es importante en el aspecto biológico. Luego, el código genético. Esto a veces causa complicación principalmente en los jóvenes y principalmente en las mujeres. Como que no nos identificamos y entonces las chicas andan viendo a ver qué tonterías hacen y ya vemos los problemas que hay de bulimia y anorexia porque no comen o tienen las cosas esas para volver el estómago, porque se ven gordas o se ven, etcétera. Código genético. Aquí quiero participar un poquito. Yo no quiero recordar la fuente, a ver si me acuerdo, pero yo hace tiempo atrás, cuando estaba en publicidad, no, es muy común photoshopear todas las chicas, que por sí ya están guapas y son algo como extraterrestre, porque son un cuello muy largo, las que salen en revistas, piernas muy largas, etc, etc. Aparte todavía se photoshopea, ¿no? ¿Sí? Si las artistas de por sí ya están como que crecidas para la gente en muchos aspectos de estereotipos correctos de belleza, todavía se photoshopean. Y por ahí leí, me voy a acordar, donde solo aproximadamente 10% de la población mundial entra en ese perfil estético de las portadas de revistas. Entonces, si la carga genética de la pobre chica, como dice usted, pues no sé, si el papá mide 1,40, bueno, 1,50, 1,60 y la mamá mide 1,49. ¿De dónde sacas el 1,80 o el 1,90 m, no? Por supuesto, sí. Y se imponen estereotipos. Sí. Que no son irreales. Que son totalmente irreales, que no van para nada con lo que es el fenotipo mexicano o latinoamericano. Claro. Entonces, con eso a veces los jóvenes sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque el impacto de toda la publicidad, de lo que saquen las revistas, la televisión, las redes sociales, entonces eso hace sufrir mucho a los jóvenes. Y más que están en proceso de identificación. Entonces, sí los hace sufrir. Entonces, el código genético, ¿cómo voy a tener yo un cuerpo de un código genético que está muy lejano? Siempre les digo, ¿cómo van si mi papá parece un boiler y mi mamá parece un tinaco, ¿de dónde saco yo una cinturita así delgadita? O si mi papá le avientas Shakira y agarra así al aire, ¿de dónde voy a sacar yo unos caireles, verdad? Pues eso no es posible. Bueno, pero es aceptar, o sea, entonces tenemos que hacerle conciencia a los chicos, que se acepten con lo que tienen. Yo puedo bajar de peso, pero aumentar 20 centímetros, no. Entonces, vamos a ser felices con lo que tenemos.
y no eternamente infelices con lo que carecemos. Muy bueno eso. Bien. Repítalo. Vamos a ser felices con lo que tenemos y no eternamente infelices con lo que carecemos. Voy a anotar eso. Bueno, entonces luego tenemos pues esto tan importante que es la estatura y el peso, ¿verdad? Y es más, si tú ves en las escuelas, principalmente en las primarias y secundarias, cuando les están tomando las medidas a los chicos, que cuánto pesas, que cuánto mides, se estiran así, se estiran como si fueran rascando esos 2 centímetros. A crecer más por medir 2 centímetros o más, o no tenerlos. Luego tenemos otra cosa que es el temperamento. El temperamento es totalmente biológico, ¿verdad? El temperamento es una energía que yo tengo. Cuando una mamá me dice, ay, es que yo tengo 2 niños y 2 niñas, pero todos son tan diferentes. Y le digo yo, señora, si los dedos de mi mano son diferentes, ¿cómo quiere usted que sean idénticos sus hijos? Que cada uno es un individuo por aparte. El temperamento no se cambia. El temperamento no se puede cambiar. Si una persona es acelerada, será acelerada toda la vida. Si es tranquila, será tranquila toda la vida. Si habla como a 1000 por hora, así va a hablar siempre. Aquí me gustaría puntualizar algo, porque hay veces que se dice, tienes que controlar tu temperamento. Bueno, viene mucho del inglés, control your temper, pero se traduce mal porque entonces sería el carácter que se puede cambiar. Pero es que el carácter es psicológico-social. El temperamento es biológico. Es como que tú me quisieras cambiar mi tipo de sangre. Estamos en área biológica, correcto. Sí, o que me quisieras cambiar el color de los ojos. El temperamento corresponde a la parte biológica. A la parte biológica, exactamente. O sea, lo traigo conmigo y con él me muero. Luego tenemos lo que es la endocrinología en el ser humano. Y principalmente en esta área, las hormonas sexuales femeninas y las masculinas. Las hormonas sexuales masculinas es la testosterona. Y las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, que son las que nos van a dar las características sexuales de adultos cuando la chica desarrolla y empieza el proceso adolescente. Y el varón exactamente igual, su proceso de desarrollo. En la mujer, maduración de los óvulos, la menstruación; en el hombre, la producción de espermatozoides y las emisiones seminales. Que es tan importante que papá y mamá toquen estos temas con los chicos y las chicas. Cuando yo hago escuela para padres, le digo a las señoras, a ver señoras, dígame una cosa, ¿a qué edad le vino a usted su primera menstruación? Pues que a los 12 años. ¿Y a quién se lo contó o a dónde estaba usted? Unas te dicen, pues yo estaba en mi casa en la noche, amanecí y se lo dije, y le conté a mi mamá o a mi hermana mayor, si tienen una hermana mayor. O si estaba en la escuela, se lo conté a mi profesora de orientadora. Y le digo a los chavos, cuando tú tuviste tu primera emisión seminal, ¿a quién se lo contaste? Bueno, de 100 chicos, yo creo que uno de 200, uno me dice, yo se lo conté a mi mamá, porque a veces tienen más confianza con la mamá. Pero los varones no manifiestan, no cuentan este evento tan importante que fue sus primeras emisiones seminales. Sí, por la falta de confianza. Sí. Pero yo como mamá, o tú como papá, tenemos que darle confianza a nuestros hijos para que hablen de esto. Si yo les hago bromas pesadas, si yo los choteo, si yo me burlo o simplemente lo tomé a guasa, el chico, la chica, el varón principalmente, se va a comportar incómodo. La niña, como tiene más confianza y más relación con la mamá, no se le conflictúa, ¿sí? Aunque todavía hay señoras que han dicho, y señoras jóvenes, señoras de 35, 37 años que me dicen, es que yo no le pude contar a nadie porque me asusté, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero ya no estamos en esa etapa, porque en las escuelas ya han explicado todo lo que es el proceso de la ovulación y de la menstruación. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Los cambios por la edad. Entonces, imagínate si un niño o una niña han estado durante 10 años, 11 años con el mismo cuerpo, de pronto empieza el proceso de cambios. Y ya el chico casi tiene que echarle azúcar a los tenis para que los pantalones bajen a comer, porque ya le quedó así el pantalón corto, o la chica ya empieza a sentir que ya sus senos le incomodan y no se siente a gusto. Entonces tenemos que hablar del cambio
que van a tener anatómicamente y que van a tener hormonalmente y que claro, que les va a hacer cambiar lo que es su carácter. ¿Por qué? Porque la niña se pone sensible y todo le ofende y todo le molesta y a veces llega con la mamá y mamá, es que te quiero contar una cosa. Sí, espérame un momentito mientras apago la estufa. Y cuando la mamá llega, ¿qué era lo que me querías? No, nada. No, ya no. No, Y ya aparte, nada. qué incómodo sobre todo debe ser para las niñas. Sí. Que de repente, pues, digo, una persona que es niño hasta los 12 años, ¿está bien? Sí. Pues quiere jugar, brincar. Y hay niñas que se desarrollan muy rápido. Hay niñas y qué ahorita. incómodo porque ya tienen cuerpo de señoritas, pero Sí. siguen jugando como niños. De muchachas. Digo, como infante. Y ya es algo que depende de hacerles incómodo, ¿no? Claro. Y luego otra cosa importante, que ahorita estamos viendo que niñas de 9 años ya están menstruando, o sea que todavía no están preparadas para cuidarse. Oye, lleva tus toallitas en la mochila por esto. Ellos quieren muñecas, que van a querer una toalla. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, el hacerle sentir que es algo muy natural. Pero ¿qué sucede cuando la mamá es de esas mamás trágicas? Ay, hijita, qué terrible, ya empezó tu sufrimiento desde tan chiquita. No, al contrario, decirle, qué maravilla, ya te vino tu menstruación, ya te vas a hacer una muchacha guapísima, hermosa, preciosa, es una etapa muy linda de la mujer. O sea, porque si no, la pobre niña va a estar todo el tiempo pensando en que es una cosa horrible y va a tener cada menstruación, cada mes, va a ser para ella una tragedia. ¿Por qué? Porque psicológicamente se va a afectar con solo lo que oye de la mamá. ¡Ay, qué tragedia, qué cosa tan terrible! Bueno, luego tenemos el ejercicio de la sexualidad. Recordemos que ejercicio de la sexualidad no es solo relación coital. O sea, cada persona tiene una expresión sexual de acuerdo a la edad en que está y de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, para un chico de 13, 14, 15 o 17 años, que no tiene novia, que no tiene pareja, ¿cuál es su forma de satisfacerse sexualmente? Pues tocándose a sí mismo, masturbándose. Exactamente. Primero que nada reconociendo su cuerpo, que es fuente de placer. Y luego masturbándose. Y dentro de los mitos que hay en la sexualidad, la que más mitos tiene es la masturbación, ¿verdad? Entonces, ya luego les voy a enseñar mis caricaturas de hace 43 años cuando yo empecé a ser sexóloga educadora. No teníamos esa maravilla del PowerPoint y nada de eso, en puras caricaturas en papel cascarón, ¿sí? En papel cascarón, gente preciosa, hermosa, amigas mías que me hicieron favor de hacerme los dibujos, porque por ahí no me llamó Dios, por el dibujo. Entonces yo les daba la idea y ellas lo plasmaban y ahí las tengo y se las vamos a enseñar para que se den cuenta cómo se trabajaba como sexólogo educador hace más de 40 años. O sea, la información había que darla. No tenía yo las herramientas, pero la hacía con el mismo amor y con el mismo cariño y con el mismo profesionalismo y con el mismo deseo de compartir lo que yo sabía con los chicos principalmente, porque yo hablaba con ellos en la escuela y después citaba a los papás para que vieran qué era lo que habíamos hablado, entonces ya se abrían como que los canales de comunicación en forma más fácil. Bueno, entonces el ejercicio sexual dentro de los jóvenes está la masturbación y nosotros a veces pensamos que la masturbación es una expresión sexual solo de los adolescentes y no, es de cualquier persona, o que una persona que tiene pareja no se va a masturbar, no, para nada. O que una persona de la tercera edad no se va a masturbar, porque yo trabajo también con gente de la tercera edad y entonces no quieren tocar este tema porque les da vergüenza y les digo, ¿y por qué me va a avergonzar algo que es mío, propio, personal? Y que es mi decisión. Entonces, es muy interesante la masturbación a cualquier edad. Un día vamos a tocar específicamente ese tema, porque a los chicos les interesa muchísimo y a cualquier persona. Y es que, bueno, ahora ya tocamos, ahora estamos con la parte biológica, pero
La masturbación es un tema fuerte para muchas religiones, Por supuesto. ¿no? Sobre todo las judio-cristianas. Sí, cómo no, el sentimiento de que te hacen de Es igual a pecado, pecar, de ¿no? culpa, De culpa. sí. Pero qué bueno que ya los chicos, antes no se decía masturbación, ¿sí? Tenían 90 formas de explicar, que jalarle el pescuezo al ganso, que hacerse justicia por su propia mano, que Manuela la de Palma 5, ¿qué más me dicen a mí los chicos? O sea, a mí me encanta hablar esto con los chicos porque ellos mismos me han enseñado a mí formas de llamarle a la masturbación. Y además se divierten, ¿verdad? Pero ya ahora los chicos no están sintiendo culpa ante la masturbación. Ya vamos evolucionando. Eso es importante. Limpien su tiradero y dejen el baño como es. No, y lo que yo les digo, Como es una así como cosa entraron. que es tu decisión. Y otra cosa, hazlo con las manos limpias. Y otra cosa, hazlo en un lugar privado, ya sea en el baño o en tu cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que se va a poner a hacerlo delante de otras personas. Porque principalmente cuando los niños empiezan a conocer su cuerpo y a darse cuenta que sus genitales son fuente de placer. Pues un niño de 4 o 5 años se masturba en la sala de la casa, entonces hay que decirle, mi amor, primero que nada las manitas limpias. Es importante que lo comente por una razón. Tenemos muchas mamis, estudiantes, bueno, de los que están del auditorio que tenemos, tenemos un buen número de mamás Sí. que son las guerreras que siguen estudiando y van muy bien con su carrera y que tienen en sus manos la formación de niños pequeños, Sí. niñas pequeñitas. Entonces es bueno que chicas escuchen y pongan mucha atención. Y a esta entonces parte. el decirle al niño o a la niña, primero que nada, manitas limpias, porque igual si se mete los dedos a la nariz o a la boca o se toca los ojos con las manos sucias, se puede llevar una infección. No lo hagas en público, porque eso es un acto privado. Imagínate que tú tienes ganas, bueno, cuando dicen de hacer popó, yo te diría, mira, delante de todos tus amiguitos, ponte a hacer popó ahí en medio salón. Entonces te dicen, no, ¿cómo crees? Ah, bueno, entonces el tocarte tus genitales no se debe hacer en público. Es una situación que se hace en privado. Es algo íntimo, personal, solo tuyo. Entonces, manitas limpias y en un lugar privado que puede ser el baño o puede ser tu habitación. Pero no hacerle sentir al niño, niño cochino, o deja de tocarte ahí. A ver, ¿a dónde es ahí? Desde aquí, desde mi coronilla hasta el dedo gordo de mi pie, ¿qué parte es ahí? Hay que decirle al niño, no te toques los genitales. O no lo hagas en público, o te lavaste las manitas, o sea, tocarlo en una forma así muy sencilla, sin problemas, sin que el niño se sienta ni culpable, ni sucio, ni pecador, ni malo, y que te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. No te va a pasar absolutamente nada. Perdona ahí, pero las religiones son tan culpables. Por supuesto, son responsables de todo eso. Bien, luego tenemos la nutrición y el ejercicio físico. Tenemos en México el primer lugar a nivel mundial de andar parrandeando de noche. Sí, claro. Entonces, igual a las mujeres nos dijeron, todavía no estás en edad. ¿Y alguna vez has oído a alguien decir, ay, fulanita ya no está en edad de tal cosa? Cuando critican a las personas adultas o de la tercera edad. O sea, también le toca a la gente grande. También nos toca a los adultos y de la tercera edad, por supuesto. ¿Cómo qué? Ya no están en edad de usar esas faldas. De usar esos ya no está en edad de tener novio. Y si soy soltera, ¿por qué no habría de tener novio? Caramba, ¿por qué me van a limitar? Bueno, entonces, cuando yo les doy la explicación de esto de que todavía no estás en edad respecto a la sexualidad, les pongo un ejemplo. Bueno, yo soy sexóloga educadora y vamos a decir que Ligia, sexóloga educadora, tiene una mente cuadrada. Y entonces voy a una escuela primaria con niños de 6º año a hablar de sexualidad. Entonces, un niño me pregunta, oiga, Miss, por ejemplo, si un chavo toca con sus genitales que están erectos y sale semen, los genitales de una chica, ¿la puede embarazar? Y yo entonces, como yo soy una sexóloga educadora cuadrada, le digo, niño,
todavía no estás en edad de hacer esas preguntas. Bueno, luego a la semana siguiente voy a un grupo de la tercera edad. Y un señor de 75 años me dice, oiga profesora, explíqueme una cosa. Si yo todavía tengo erecciones y tengo eyaculación, yo todavía estoy emitiendo espermatozoides fértiles. Y le digo, señor, pero usted ya no está en edad de hacer ese tipo de preguntas. Entonces imagínate más dentro de mi cuadratura, ¿verdad? Sí. Aquel todavía no está en edad porque es un chiquillo para preguntar. Y aquel otro ya no está en edad porque ya se le pasó el tiempo. El ser humano siempre estará en edad de preguntar a la edad que sea. Lo importante de esto es que tenga la necesidad de ese conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano con sexualidad desde que nazco hasta que me muero. Entonces, ¿qué debo de preguntar? Lo que yo quiero, la necesidad de informarme. Como sexóloga educadora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo la obligación de contestarte respecto a lo que me preguntaste en forma respetuosa, obviamente con base científica, ¿sí? Y en la forma más sencilla para que la persona me pueda entender. Muy bien. Bien, entonces vamos a tener que tener mucha atención en esto. Y luego, obviamente, pues las bajas hormonales, cuando entramos ya a una etapa, después la mujer entramos a una etapa de climaterio, a los 37 años entramos en climaterio, que es totalmente aparte de la menopausia. Climaterio es un proceso donde mis estrógenos empiezan a bajar. Y empieza a los 37 años y termina a los 65. Y la menopausia es cese de la menstruación. Para que yo sea menopáusica tengo que pasar un año completo sin menstruación. Entonces ya soy menopáusica. No puedo decir, ay, es que ya estoy menopáusica porque tengo 4 meses que no me baja la menstruación. No, hasta que tenga un año completo. ¿De acuerdo? Y luego en los hombres empieza el climaterio a partir de los 42 años más o menos. Por supuesto, un día de estos vamos a hablar de eso porque es muy importante para que se den cuenta cómo estos impactos hormonales, ¿sí? Afectan también a los hombres. La mujer dice, ay, ya estoy menopáusica. Yo quisiera oír un hombre decir, ay, es que ya estoy climatérico, no es cierto. Es como una mujer dice, ay, ¿qué crees? Que ya me hice la salpingoclasia. Ay, ya viajo con pasaporte diplomático, ¿verdad? Y no pasa nada. Yo quisiera saber cuántos hombres dicen, ay, ¿qué crees? Me hice la vasectomía. Por supuesto que no, porque los demás amigos lo van a estar choteando y lo van a estar cotorreando. Sí. Entonces te das cuenta que a las mujeres se nos facilita más hablar de la sexualidad que a los hombres. Eso de los roles, ¿no? Me recuerdo lo que dijo el hombre tiene que embarazar siempre. El hombre, sí, exactamente. No, y a mí me molesta mucho cuando las parejas se casan y empieza esa presión. ¿Y cuándo se van a embarazar? ¿Y cuándo se van a embarazar? Y no ha terminado la pobre mujer de parir. ¿Y cuándo vas a encargar el siguiente? Por Dios, como decía un amigo mío, déjenla por lo menos que se oree. Por Dios, el ser humano necesita recuperarse. Pero a veces somos bien impertinentes en la sexualidad ajena. Bien, luego vamos a ver un poquito sobre lo que es el área psicológica, cómo me pienso y cómo me siento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos aquí el que yo me acepte. Este es mi cuerpo, este lo acepto, voy a disfrutarlo al máximo. ¿Cómo me acepto? Si estoy alta o si estoy chaparrito, si estoy gordito, si estoy flaquita, voy a aceptarme como soy porque no me puedo cambiar. Luego, aquí tenemos el carácter. Hace un rato hablábamos del temperamento, que es biológico. El carácter es psicosocial. Si yo tengo mal carácter y quiero que tú me contrates para trabajar contigo, tengo que comportarme adecuadamente. Si yo me pongo, no quiero contestar, o ya, y estoy viendo el reloj a ver qué hora es, o ya me preguntaron 3 veces la misma cosa, entonces yo no estoy siendo apta para trabajar. Entonces tú me dices, no, mire, muchas gracias, ya no la necesito. Entonces, si yo necesito trabajar, voy a tener que cambiar mi forma de comportarme, mi forma de dirigirme al público, etc. Entonces,
el carácter es psicosocial, se puede modificar. Ese sí. Y ese sí se puede modificar. Lo correcto es decir, tienes que mejorar tu carácter. Exactamente. No es decir, mejora tu temperamento. No, el temperamento no es como que me quisieras cambiar el tipo de sangre. Luego tenemos los hábitos y la disciplina. Recordemos que el ser humano, sus primeros 6 años de vida son importantísimos. Aunque yo no soy partidaria de que infancia es destino, porque si yo soy adulta y yo digo, yo fui una persona maltratada, no voy a andar maltratando gente, voy a hacerme una terapia y voy a cambiar. Claro. Entonces, los hábitos son muy importantes en ese proceso de infancia y de la infancia y la niñez a los 12 años. Hábitos y disciplina. Luego, la escala de valores. ¿Es lo que tiene que ver con axiología? Axiología, exactamente. La axiología es una parte de la filosofía que estudia los valores, que se refiere a los valores. Una escala de valores bien cimentada en el hogar va a dar individuos sanos a futuro. Entonces yo como mamá o como papá me corresponde hacerle esa escala de valores a mis hijos. Luego, el que seamos coherentes, que lo que yo digo también lo refleje en lo que hago. Y a veces confundimos mucho a los niños, porque a veces suena el teléfono, papá, te llama por teléfono. ¿Quién es fulanito? Dile que no estoy. ¿Qué dice mi papá que no está? Y ahí le dan el zape al chiquillo, ¿verdad? Pues el niño dice que dice mi papá que no estoy porque el papá le dijo que no está, ¿verdad? Entonces debemos ser coherentes. No le digamos al niño, las personas no deben de tomar alcohol. Hijo, ve a traerme una cerveza del refrigerador. No. Yo no soy partidaria de que el niño vaya a traer cervezas, ni que vaya a traer cigarros encendidos, ni esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy dando un pésimo ejemplo. Y el ejemplo es la mejor enseñanza que hay. Luego, la autoestima. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me valoro? Y nosotros como papás, como mamás, somos los forjadores de la autoestima de la criatura desde pequeña. Un día vamos a trabajar un poquito, una pincelada de autoestima para que veas qué hermoso que es. Hay varios temas que ya se me antoja tocar, pero vámonos poco a poco, ¿verdad? Luego los límites, hay que aprender a los niños a que existen los límites. Hasta aquí te corresponde, no te pases, y a veces no le ponemos límites a los niños. Y entonces obviamente tenemos unos monstruitos adolescentes espantosos, ¿sí? Claro. Porque no les enseñamos, es que ahí no te corresponde, es que ahí no te toca. Es que eso no debe de ser. Luego tenemos dentro de la creatividad, en el aspecto psicológico, físico y de actuar, una cosa que se llama creatividad. Creatividad. Y entonces yo digo siempre FIS. FIS. Creatividad igual a FIS. A ver, F-I-S. Y entonces FIS es las siglas de fantasías. Qué importante es la fantasía en nuestra expresión sexual. Okay. Las ilusiones, qué importantes son las ilusiones y los sueños, ¿sí? Entonces, tenemos que manejar la fantasía, las ilusiones y los sueños dentro de nuestra sexualidad. Es muy bello. Ya sea a nivel pareja o a nivel yo, ¿qué aspiro yo de mí? O sea, recordemos que a mí una persona no me puede producir placer si yo no lo decido. Ahí hay unas cosas que dicen, el orgasmo es de quien lo trabaja, así como la tierra en los tiempos de Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Pues aquí en la sexualidad el orgasmo es de quien lo trabaja. No podemos culpar a la otra persona de que yo no tuve un orgasmo. El orgasmo es mi responsabilidad. Por eso, la situación aquí en la creatividad del FIS, ¿verdad? De la fantasía, no tengamos miedo de fantasear. No tengamos miedo. Aquí, por ejemplo, dentro de los tabúes que comentaba, es muy normal cuando una persona amargada, puedes condicionarla, pues que no le están poniendo atención, o sea, no está teniendo relaciones sexuales, pues. Y si no, ya debería alguien cumplirle, o etc. Entonces, tranquilizarla. O sea, alguien por favor que ya le cumpla, ¿no? Pero inclusive si hubiera eso de que hayan relaciones sexuales, aquí el punto es, por lo que estoy entendiendo, es, más que las relaciones sexuales, lo que da placer, lo que libera, la energía que se libera, ¿sí? del placer, ¿no? Lo que mencionaba, es el orgasmo, ¿no? Naturalmente es muy importante el orgasmo, pero ¿cómo? Por ejemplo,
vamos a retomar un poquito cuando hablábamos de la masturbación, ¿sí? ¿Cómo puede conocer una persona el orgasmo si nunca se ha masturbado? ¿Por accidente? No es fácil, no es fácil. Ni todas las parejas que tienen relaciones sexuales, la mujer es orgásmica en las primeras relaciones sexuales. Yo cuando trabajo con parejas en respuesta sexual humana, pero por lo menos un 70% de mujeres de las que asisten me dicen, yo nunca he tenido un orgasmo. ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le hace? Y yo lo primero que le pregunto, a ver, ¿usted se reconoce sexualmente? ¿Cómo funciona cada parte de su cuerpo? No. ¿Usted se ha tocado? No. Entonces, ¿cómo queremos conocer? Por eso tenemos que perder el miedo a nuestra propia sexualidad. No le estoy faltando a nadie. Entonces, por eso dentro de la creatividad, el que yo conozca el placer sexual, la autocomplacencia. Y entonces, precisamente, cuando se tiene el orgasmo, funciona los neurotransmisores a nivel de cerebro que nos hacen andar sonrientes, contentos, etc. O sea, si una persona no tiene pareja, ¿qué va a pasar? ¿Va a andar amargada toda la vida? No. Y ahorita, con tantas cosas que hay a nivel de juguetes sexuales, ¿qué es lo más natural? ¿Qué es lo más común? O sea, ¿por qué se tiene que sentir culpable una persona? En primer lugar, no va a ir a comprarlos a gritos, así como el señor que pasa vendiendo pan. Oiga, señor, tráigame un pan. No. Hay lugares para comprarlo y hay momentos y etcétera, pero que en ningún lugar, que en ningún momento una persona se sienta culpable, porque también los juguetes sexuales pueden utilizarse en pareja. Entonces, pues todavía de eso tenemos mucho que platicar un día de estos. Muy bien. O sea, de hecho, aquí estoy haciendo mis anotaciones para temas después que son de interés para la comunidad TESI. Que ya tocaremos con usted. Que ya tocaremos. Y luego, el compromiso, ¿sí? A nivel psicológico. ¿Qué tan comprometida soy yo conmigo misma para responder a mi pareja, para responder a mi trabajo, para responder a la educación de mis hijos, para responder a cualquier cosa que yo me comprometa? Para mí, ¿qué cosa es un compromiso? Una firme promesa que me hago a mí misma. Yo a ti te puedo prometer algo y si no te cumplí dentro de un año ya no te acuerdas. Pero si yo me prometo algo a mí, hacer y cumplir, y no lo cumplo, voy a traerlo todo el tiempo aquí pegado. Entonces hay que enseñarle desde los niños, cuando te comprometas a algo, cúmplelo. Y le digo a los papás, no prometan 10, prometan 1, pero cumplan ese 1, porque los niños a veces dicen, mi papá es un mentiroso, porque me ofreció llevarme al parque el sábado y se quedó durmiendo o se quedó viendo el partido de fútbol. Entonces tengamos mucha atención a esto de qué quiere decir la palabra compromiso. Luego tenemos la importancia de el procesar los duelos. No nos amarremos en los duelos y en las pérdidas. Y duelo no solamente que se haya muerto mi mamá o mi papá, no. Duelo es cualquier pérdida que yo haya tenido de una amistad, de un trabajo, de que no pude entrar a tal carrera que yo quería y tuve que entrar a otra, de que perdí una amistad, de que compré una casa y no la pude pagar y tuve que entregarla, o que compré un carro y no lo pude pagar y tuve que entregarlo. O sea, son pérdidas de diferente magnitud, pero pérdidas al fin. Y el que aprendamos a perdonar, y empezando por perdonarme a mí, o por perdonar a mis papás, o perdonar a Dios, ¿por qué Dios permitió que a mí me pasara esto? ¿Verdad? Entonces nos ponemos a cuestionar a Dios. Y luego, una cosa muy buena que es la salud integral, física, psicológica, mental, emocional, intelectual, económica, porque dicen que el dinero no hace la felicidad, pero qué importante es la economía, el que estemos equilibrados. No, de hecho los problemas de pareja van por sexo, dinero usualmente. Entonces, no es que el dinero dé la felicidad, pero es una herramienta. O sea, por supuesto. No hay que verificarlo, pero por supuesto que, oye, vámonos a cenar, mi amor, vámonos acá. ¿Requieres dinero, viejo? El simple hecho de cumplir con tus compromisos mensuales, que el pago de la renta, o que el pago del coche, o que el pago de las colegiaturas de los chiquillos, etc. Cuando todo está pagado se da más fácil tener un... Se da más fácil, no, y no estar pensando, ay, mañana viene el señor que le debo la letra de cambio, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Y luego,
el sentido del humor. Qué importante es aprender a reírme de mí mismo. El día que yo aprenda a reírme de mí misma, no me importa que tú te burles de mí, te rías de mí, ¿sí? Entonces, esto es a nivel de lo que es el área psicológica. Así, esto es una pincelada, porque esto que estamos hablando de hoy es una semana de mi trabajo en sesiones de 3 horas. Y luego, en el área social histórica, el cómo yo actúo ante los demás, y obviamente dentro de esto tenemos los mitos, los roles, los tabúes, que te digo que son muchísimos dentro de la sexualidad, las razas, las costumbres. Todas las razas, las costumbres tienen diferentes formas de vivir y diferentes, es que por ejemplo, cuando mi hija cumpla 15 años le voy a hacer una fiesta. No en todas partes hacen fiesta de 15 años. Está mucho en boga, en todo el mundo, distintas ONGs están haciendo conciencia con muchos países, sobre todo pues africanos, asiáticos, un poco árabe, no sé. Pero es muy común la ablación o la mutilación genital femenina. Bueno, eso es, bendito sea Dios, ya salió en el periódico, creo que hace como un par de meses, que ya se quita eso. La mutilación de genitales femeninos. Es una cosa terrible, ¿no? Pero lo terrible es de que en hospitales se permitía hacer. Es más, en Estados Unidos, estos grupos dicen, esa es mi religión, esa es mi creencia, y voy a hacérselo, ¿sí? O sea, qué cosa tan terrible, ¿no? Entonces, pues como te digo, la sexualidad en todos los países no es igual, ni en todas las culturas es igual. Entonces tenemos razas, costumbres, ¿verdad? Luego, lo que es la historia personal, la historia familiar, la historia social que yo tengo del país donde nací, la religión y las creencias. O sea, ¿cómo es posible que dentro de una religión un pastor o un sacerdote me tenga que decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Para eso yo tengo conciencia, para eso tengo una inteligencia. Luego, el aspecto de la economía. Cuando el hombre se siente celoso porque la mujer gana más, porque tiene un puesto más importante. Lo importante es que tengamos una vida de compañerismo en la pareja, una vida de el colaborar de aquí para allá y de allá para acá. No es quién gana más o quién aporta más, ¿sí? Es cómo le doy yo soporte en determinado momento a mi pareja para seguir adelante, porque tenemos unos hijos, ¿verdad? El maltrato, que lo platicamos bastante en la sesión anterior, y luego en sexología el concepto de normal y anormal no existe, porque eso es patologizar. Patologizar, volverlo patológico, volverlo una enfermedad. Es que tiene una patología es una enfermedad, ¿no? Pero entonces no es bueno decir normal. Es normal. No, por ejemplo, no. A ver, zurdos y derechos. Vámonos. Yo soy zurda y tú eres derecho. ¿Tú eres normal y yo soy anormal? Porque yo soy zurda, porque escribo con la mano al contrario que tú. Ni siquiera es correcto decir, lo normal es que haya más diestros que zurdos, ¿no? No, sencillamente escribo diferente con la otra mano. Entonces cambiémoslo a, es más frecuente. Hay más frecuente ver gente escribiendo con la derecha que con la izquierda, ¿sí? Entonces, en sexología nunca se usa la palabra normal ni anormal. Normal desde el punto de vista de quién, claro. Y anormal desde el punto de vista de quién. De un y a veces sociohistórico, como dice. Y a veces por eso podemos hacer mucho daño. Decirle a una persona, ¿cuántas veces le amarraban al niño la mano para atrás, la mano izquierda, y lo ponían a escribir con la derecha? Lo que comenta de... Y hay una cosa a nivel cerebral, o sea, los hemisferios cerebrales son diferentes en el zurdo que en el diestro. Ay, si me di cuenta en todo el siglo antepasado, era normal que los zurdos eran hijos del demonio. Aprende a escribir con la derecha, y los pobres no tenían pupitres para ellos. Es más, y si tú ves, la sociedad es muy cruel con los zurdos, porque en la escuela, el pupitre, todos los pupitres son puestos para diestros, de este lado. Entonces imagínate el pobre niño
escribiendo con la mano izquierda. Eso era común en mis tiempos. Yo Las tijeras son hechas para diestros, no para zurdos. Muy poca gente sabe que hay tijeras para zurdos, y además las venden en lugares muy difíciles de encontrar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No usar el término normal ni anormal, sencillamente más frecuente o menos frecuente. Entonces, así a grandes rasgos hemos hablado sobre la sexualidad humana, sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y entonces, mi querido amigo, mi joven amigo, te voy a decir una cosa: si solo tenemos una vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivirla lo mejor posible, vivirla intensamente. Y si tenemos un cierto conocimiento sobre cualquier área, compartámoslo, porque el conocimiento funciona en el momento en que lo compartimos con alguien. Si no, pues me quedé yo con todo aquí en mi cabecita y no hice un bien a la sociedad. Mi querida profesora Ligia, qué interesante, caray, me quedé con ganas de más. De hecho, nos extendimos más de lo usual. ¿Ah, sí? Lo cual agradezco mucho. Ya vamos a grabar varios temas para grabar otros conversatorios más. Así que con mucho gusto. Agradezco mucho. Comunidad TESI, es todo por esta ocasión con la profesora Ligia, que la voy a seguir invitando porque, como ven, este tema no es fácil. No es nada más agarrar, trabajo en el DIF y me dieron un cargo, trabajo en una institución pública y ahora doy clases o soy educador sexual. No, la profesora Ligia me confesó que tiene... ¿Cuántos años en esto? Yo tengo 44 años de estar... Que inicié como sexóloga educadora, y todavía 20 años después le tenía un gran respeto a decir, es que yo soy sexóloga educadora. Me daba mucho miedo porque todavía no termino de estudiar, todavía no acabo. Cuando yo empecé a estudiar para sexóloga educadora, no existía el SIDA, no existían las Viagras, no existían una serie de cosas que tuve que ir aprendiendo a lo largo del camino. Y yo a la sexología le tengo un gran respeto, porque con la sexualidad uno no se debe hablar de tú, nos debemos hablar de usted, porque es muy serio, es muy delicado y es muy complejo. Pues ya lo oyeron. Entonces, comunidad TESI, pues de parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, de nuestro director general, maestro Francisco Medrano, una vez más, gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Ya cuando esto empiece a tomar normalidad, sí, lo vemos normal. Cuando regresemos a poder utilizar nuestros espacios, ya lo vamos a invitar. Me encantaría y agradecerle al maestro Medrano la posibilidad que me está dando de hacer estos conversatorios y de compartir un poquito, pero sobre todo de aprender con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, comunidad TESI, eso es todo por esta ocasión. Les mandamos un fraternal saludo y abrazo a distancia. Nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Gracias.